Estás escuchando un podcast de la revista Muy Historia. Episodio 6. La última victoria republicana. La batalla de Valencia. En la primavera de 1938, la República quedó partida en dos tras la ofensiva más brillante de los nacionales. Una guerra relámpago desde Aragón al mar, pero tras meses de lucha, Levante resistió y logró detener el ataque. Hoy en grandes reportajes de Muy Historia, la batalla de Valencia, la que fue la última victoria del bando republicano. Franco, tras romper el frente catalán, dudó si continuar el ataque por Cataluña o girar a Levante. Finalmente, en contra de la opinión de sus subordinados, ordenó seguir la marcha hacia Valencia. El avance fue duro y penoso debido a lo accidentado del terreno, el maestrazgo, y a la concentración de tropas republicanas en el sector, equivalentes en número a las que defendían Madrid. A duras penas, los franquistas consiguieron conquistar Castellón, pero tras 4 meses de lucha, su ataque sobre la capital del Turia fue detenido en seco a 40 kilómetros de la ciudad. Antes de poder reiniciar el asalto, Rojo tomó la iniciativa y empezó la ofensiva del Ebro, a la espalda de las fuerzas que operaban contra Valencia. La Blitzkrieg de Aragón. El Viernes Santo del 15 de abril de 1938, los requetés carlistas de la primera y la cuarta división de Navarra, recitando el rosario como único son de marcha y tras 36 días de combates ininterrumpidos, llegaban por fin desde el desierto de los Monegros al Mediterráneo, a la altura de Vinaroz y la desembocadura del Ebro. Todo había empezado un mes antes en el frente de Aragón, que parecía estabilizado tras el forcejeo por Teruel. Vicente Rojo cometió el error de considerar la batalla terminada y retiró a 3 de sus 9 cuerpos de ejército para reconstituirlos por las bajas sufridas o como reservas para defender Madrid en caso de ataque. Y en ese momento Franco ordenó a Fidel Dávila comenzar un nuevo ataque. Así, las 22 divisiones nacionales ubicadas entre los Pirineos y el norte de Teruel se enfrentaron a tan solo 13 divisiones republicanas, 220.000 frente a 100.000 soldados. El ataque fue apoyado por 400 aviones frente a unos 250 gubernamentales. Se iniciaba así una auténtica Blitzkrieg, guerra relámpago ibérica. Franco primero atacó justo al sur del Ebro, donde su superioridad numérica era aún mayor. El cuerpo marroquí de Yagüe, la agrupación de enlace de García Baliño y los italianos del CTV de Berti, que sumaban 9 divisiones, cayeron sobre 3 divisiones del 12º cuerpo, muy dispersas para cubrir un frente tan amplio. Tras un bombardeo de 118 baterías, unos 470 cañones, los republicanos se derrumbaron y se abrió un boquete por el que marcharon en tromba los nacionales. Un poco más al sur, 3 de las 5 divisiones del Cuerpo de Galicia de Aranda, apoyadas por 47 baterías de artillería, se enfrentaron a las 3 unidades del 21º Cuerpo, que formaba parte de las tropas de maniobra de la República, y que a diferencia de sus compañeros, se batió tenazmente, aunque retirándose palmo a palmo. Más al sur, el Cuerpo de Castilla y parte del de Galicia quedaron defendiendo Teruel frente a los cuerpos 13º, 22º y 19º. Rojo, asombrado del logro enemigo, envió urgentemente a tapar el hueco al Cuerpo 18º, que estaba en reserva, y este se fue desplegando para crear una línea en el río Martín, afluente del Ebro, que fluye dirección sur-norte. Sin embargo, antes de poder posicionarse debidamente, los 3 cuerpos nacionales, marroquí, enlace y CTV, lo arrollaron, de modo que el cuerpo 18º fue aniquilado. Sus restos cruzaron el Ebro al norte para escapar, formando la agrupación autónoma del Ebro. Los nacionales siguieron avanzando al este y llegaron a Alcañiz el 14 de marzo, ya en el río Guadalope, otro afluente dirección sur-norte sobre el que Rojo desplegó su última reserva, el Cuerpo V de Modesto.
la mejor unidad gubernamental, de 4 divisiones, 2 de ellas formadas por las Brigadas Internacionales. Los cuerpos 21º, 13º y 22º pasaron a desplegarse más al sur para apoyarlo y contener el avance de los gallegos de Aranda. Del factor sorpresa al exceso de prudencia. En ese momento, cuando parecía que el avance de Franco iba a ser detenido, se produjo una maniobra que desconcertó a los republicanos. Yagüe, con sus marroquíes, fue retirado del frente y situado ligeramente a retaguardia. Allí, cruzó el Ebro al norte apoyado por los Panzer I de la Legión Cóndor, cogiendo por sorpresa a la agrupación del Ebro, cuyos supervivientes se estaban recuperando de la debacle anterior. Si hasta ahora la ofensiva se había dado al sur del río, el cruce de Yagüe fue la señal para iniciar el ataque al norte. Así, el 15 de marzo, entre Huesca y Zaragoza atacaron los cuerpos de Navarre de Aragón, con 8 divisiones frente a las 4 republicanas de los cuerpos 10º y 11º. Entre la superioridad numérica nacional y Yagüe, que avanzando desde el Ebro por el sur amenazaba con cortarles la retaguardia, el frente al norte del Ebro se derrumbó, y una división quedó aislada en una bolsa en el Pirineo, en Bielsa. A finales de marzo, navarros y aragoneses cruzaron el Cinca y tomaron Monzón y Fraga. Yagüe se les unió desde el sur y el 3 de abril destrozó a un improvisado y recién creado cuerpo de Lérida, tomando la ciudad. El frente estaba roto. Sin embargo, Franco, general prudente hasta la exasperación y asustado de su propio éxito, tras la nueva experiencia de la guerra de maniobras, alentada por los asesores alemanes y Juan Vigón, le ordenó detenerse. Mientras, navarros y aragoneses también avanzaron hasta llegar al Segre. El estado de las fuerzas republicanas lo demuestra el hecho de que sus nuevas unidades ya ni siquiera tuviesen nombre ni numeración. El cuerpo 10º, aniquilado, fue sustituido por un improvisado cuerpo H, formado por las divisiones X, Y y 34ª, que defendería el frente desde los Pirineos al Segre Medio, apoyado al sur por un tocado pero aún activo cuerpo 11º. Así, las dudas de Franco permitieron a Prieto reconstituir el frente en Cataluña a duras penas, aunque la derrota le costó el puesto al hasta entonces comandante del Ejército del Este, general Pozas. La crisis ocasionó asimismo la caída de Prieto y su sustitución por Negrín. La llegada al mar. Sin embargo, la ofensiva de Franco no había terminado, y de nuevo se retomaron los avances al sur del Ebro. Al principio metro a metro, las tropas del Lace de Baliño, el CTV y los gallegos lograron cruzar el Guadalope con sus 7 divisiones, frente a las 11 divisiones republicanas de los cuerpos V, 21º, 13º y 22º, unidades que individualmente tenían menos tropas que las nacionales, de modo que ambos bandos en total eran iguales en número. Sin embargo, el 3 de abril Baliño logró infiltrar a la primera división de Navarra, que tomó Gandesa en la retaguardia republicana. Amenazado de quedar envuelto contra la curva del Ebro, de nuevo el frente gubernamental se derrumbó y la mitad del cuerpo V con las tropas internacionales se replegó al lado este del Ebro, por Cherta, tras la curva que hace su curso bajo. Los gallegos de Aranda giraron al sur y tomaron Morella, amenazando Castellón. En medio, el CTV se vio detenido por los restos del cuerpo V de Modesto, agazapado en las sierras que protegen Tortosa, de modo que no pudo llegar al mar. Entonces Baliño fue desviado al sur a cubrir el flanco izquierdo de los gallegos de Aranda y para vigilar al enemigo en Tortosa. Aranda, más al sur, desde Morella, cubrió los 70 kilómetros que quedaban hasta llegar al mar, destrozando tras 2 días de dura lucha el frente del cuerpo 22º. Por el hueco se colaron una vez más los navarros, que llegaron al Mediterráneo el 15 de abril, y las últimas tropas republicanas situadas en Tortosa pasaron al norte del Ebro. Con la República partida en dos tras sufrir 60.000 bajas, la guerra estaba decidida. Franco ya había desperdiciado la oportunidad de avanzar desde Lérida hasta Barcelona, como le propuso Yagüe, pero todavía el frente gubernamental estaba apuntalado por los pelos, y los nuevos reclutas ordenados por Negrín no estaban aún incorporados al frente.
de modo que todavía se podía avanzar sobre Cataluña y acabar con la zona más industrializada del gobierno y única frontera por la que podían recibir material de guerra. Franco sopesa pros y contras. El 11 de marzo Hitler se anexiona Austria, el famoso Anschluss, lo que ocasionó pánico en toda Europa, ya que la guerra parecía inminente. En Francia, el gobierno cayó y llegaron al poder los socialistas de Léon Blum, que estuvo barajando la posibilidad de intervenir militarmente a favor de la República. Finalmente Blum dio orden de que se abrieran las fronteras para que los envíos de armas soviéticas allí acumulados pudieran llegar a territorio republicano. Ante esta situación, Franco decidió que continuar la ofensiva en Cataluña sería una provocación hacia Francia, de modo que desvió sus esfuerzos hacia el sur, a Valencia. Yagüe, Vigón, Quindelán y Volkmann, de la Legión Cóndor, intentaron convencer al general de lo erróneo de su decisión, sin resultado. Algunos autores argumentan que Franco quiso prolongar la guerra para afianzar su posición dentro de la zona nacional, pero probablemente siendo un líder más político que puramente militar. Pesó en él la sensación que podría dar en la opinión pública francesa el avance de una veintena de divisiones hacia los Pirineos, a la vez que Alemania desplegaba su ejército en el Rin para contener una eventual agresión francesa por el tema de Austria. ¿Se vería Francia abocada a ir a la guerra ante una amenaza en todas sus fronteras? Por ello, de forma equivocada, aunque un tanto justificada, Franco pospuso su ofensiva sobre Cataluña y se lanzó contra Levante. Para el nuevo ataque se escogió al cuerpo de Castilla de Varela, que emplazado en Teruel no había combatido en la ofensiva anterior y por tanto estaba descansado. Varela avanzaría hacia el este limpiando toda la zona del Maestrazgo hasta Segorbe, para unirse allí con el cuerpo de Galicia de Aranda, que desde la costa avanzaría hasta la línea Sagunto-Segorbe. La ofensiva de Levante. Entre ellos, desde el norte, avanzaría el destacamento de enlace de Baliño. Sin embargo, si en la ofensiva de Aragón había primado la maniobra por tratarse de un frente de 320 kilómetros de largo, que las fuerzas republicanas no podían cubrir en su totalidad y por cuyos huecos avanzaron las más numerosas fuerzas rebeldes, situación que también se dio en Cataluña, en el Maestrazgo, el frente tenía solo 120 kilómetros entre Teruel y Sagunto, y además era una zona tremendamente áspera y montañosa. En un frente estrecho los choques serían frontales, con lo que pocas tropas podrían contener a fuerzas más numerosas al no poder éstas desplegarse. Por tanto, la zona elegida para el ataque fue otro error. Finalmente, si en la anterior ofensiva la superioridad numérica franquista era de 2-1, en esta los atacantes serían casi iguales en número a los defensores. 11 divisiones nacionales frente a 12 republicanas, de los cuerpos 13º y 19º que vigilaban Teruel, al oeste, y la 21ª y 22ª que quedaban más al este, hacia la costa. O sea, unos 100.000 soldados por bando. Un penoso avance. La ofensiva comenzó el 23 de abril con los ataques del cuerpo de Castilla de Varela, pero a los 4 días, un temporal con tremendos aguaceros detuvo el avance. Al este, el cuerpo de Galicia también se vio detenido y quedó clavado en la línea del frente por la férrea resistencia republicana. A Baliño, en el centro, avanzando al sur desde Morella, le pasó exactamente lo mismo. A pesar de las lluvias y con un grandísimo apoyo aéreo y de artillería, los nacionales retomaron la ofensiva el 4 de mayo, pero de nuevo la resistencia fue brutal. El 26 de mayo, Quindelán pidió a Franco detener el ataque, pero este, empecinado en no darle imagen del fracaso a estas alturas de la guerra, dio órdenes de continuar e iniciar una tímida maniobra. El cuerpo de Galicia, atascado desde el inicio del ataque, fue dividido en dos. Una parte dirigida por Martín Alonso continuaría en la costa y la otra, el mando de Alonso Vega, avanzaría en pleno Maestrazgo por el interior, dentro de la provincia de Castellón, pero en su límite con Teruel. A la vez, más al oeste,
El destacamento de enlace de Valiño marcharía también desde la provincia de Teruel para cruzar a la de Castellón. Girando al este y colándose entre las montañas, se infiltró tras las posiciones republicanas entre el 26 de mayo y el 15 de junio. La marcha nocturna de la Primera División de Navarra, por caminos de Cabras a 1.400 metros de altura, fue de las más espectaculares de la guerra. Aparecieron al oeste de la ciudad de Castellón. Amenazada por detrás, la línea republicana se hundió y se replegó al sur de la villa. Con los navarros a las puertas, muchos simpatizantes derechistas salieron a las calles antes de tiempo, de modo que fueron apresados por las tropas del gobierno y fusilados, hasta 250, según de la Cierva. En todo caso, tras una dura lucha casa por casa, los navarros consiguieron tomar la capital de provincia al día siguiente. Animado por este triunfo in extremis, Franco planteó coronar la ofensiva con la toma de Valencia. Así, desde la segunda semana de junio el cuerpo de Castilla, que avanzaba desde Teruel, fue reforzado con 3 divisiones italianas, y a lo largo de junio y principios de julio, sucesivas divisiones de refuerzo acabaron constituyendo el nuevo cuerpo del Turia, mandado por Solchaga. Valencia no cae. Sin embargo, si los nacionales habían juntado 18 divisiones y varias brigadas para atacar Valencia, también Miajas había reforzado con los cuerpos 16, 17 y 20 y contaba con otras 18 unidades, además de otras 7 divisiones más formándose en retaguardia y los nuevos cuerpos A y B. Aún así, el 13 de julio el cuerpo del Turia de Solchaga rompió el frente contra el cuerpo 13º y marchó al este, siguiendo el Turia, para unirse a los de Galicia, en la costa. En medio, casi quedó aislado más al norte el cuerpo 17, mientras contenía al destacamento de enlace de García Valiño en un saliente en Rubielos de Mora, que hubo de evacuar a toda velocidad para no quedar atrapado y destruido. En ese momento, toda la línea franquista consiguió avanzar unos kilómetros más hasta chocar contra la llamada línea XYZ, donde todos los ataques nacionales fueron rechazados. Cuando al fin el frente republicano empezó a ceder, llegó la noticia de que Rojo había organizado una ofensiva en el Ebro, y lo había cruzado la noche del 24 al 25, cogiendo totalmente por sorpresa a los nacionales. Franco, temiendo que el frente se hundiera y se cogiera por la espalda a sus tropas de Levante, dio la orden de detener el ataque. La campaña de Levante costó, según Víbor, unas 20.000 bajas a los nacionales y unas 5.000 a los republicanos. Probablemente fueran muchos más, debido a la duración de la batalla. En todo caso, fue la última victoria republicana de la guerra, debida fundamentalmente a la estrechez de un frente que permitió al gobierno concentrar de forma masiva tropas suficientes como para embotellar el avance franquista. La batalla de Valencia había terminado, pero ahora comenzaba la del Ebro. Te damos las gracias por escuchar nuestros grandes reportajes de Muy Historia. Suscríbete a la revista Muy Historia, en formato físico o digital. En las notas del episodio te dejamos un enlace con un importante descuento. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar los podcasts de Muy Historia. Te esperamos con más contenidos en muyhistoria.es.